¿Qué les parece? ¿Qué pensaban? Que ya habíamos terminado con la larga lista de auxilios económicos. Esto está empezando. Tenemos a la presentadora de A lo Panameño. Está más bueno. Eso lo inventó la Tepecita. Pero aquí tenemos a la que la suplantó, la quitó del puesto, la que le dieron el puesto por ella, o cómo es la cosa. Aquí está rompiendo su silencio sobre el auxilio económico de nada más y nada menos que, redoble de tambores, $60,000. Dice que no fue por su cara bonita. Dice lo siguiente, esto es largo, yo no sé si voy a leer esto. Fulvia González, la presentadora de A lo Panameño, está más bueno, decidió aclarar la situación, aclarar. Todo lo que le han aclarado han quedado peor. Todos, sin excepción, incluyendo al vicealcalde Roberto Ruiz Díaz. Paga tu plata y ya, paga, listo. Después de que su nombre salió a relucir por haber recibido más de $60,000, Fulvia no se quedó callada, porque cédula y todo, la cédula y todo, y dio su versión de los hechos. Según la famosa presentadora, el tema ha sido exagerado y malinterpretado. Se ha satanizado todo, pero en mi caso fue para mis estudios de medicina. Bueno, ¿para qué más va a ser? No es para estudiar, menos mal hubiera sido para otra cosa. En un breve pero contundente resumen de su vida, Fulvia confesó que alcanzar su sueño de ser doctora no fue fácil. Claro que no, que va a ser fácil. Pero que aplicó gracias a sus buenas notas y recomendaciones. Eso yo lo subrayo y le pongo ahí. Buenas notas y recomendaciones. Buenísimo eso. Buenas notas y recomendaciones. Grábate ese término. Aquí en Panamá nadie más tiene buenas notas, ¿eh? Pero adivina qué, muy pocos tienen recomendaciones de alto nivel. Fulvia dice que no se rindió y logró avanzar en su carrera. Fulvia también aclaró un punto importante. Ese monto fue a parar directamente a la universidad y no recibió la totalidad del auxilio. Igualito que los diputados que todavía no han devuelto el millón y piquillo de subsidio postelectoral. Estoy esperando a los diputados de Vamos que devuelvan esa plata, si la van a devolver, o que la inviertan en algo bueno, que tanto dijeron. ¿Y qué quedó eso? Estamos esperando. Es que estamos esperando. Con estas declaraciones, Fulvia busca poner fin a la especulación y mostrar que su camino hacia el éxito fue fruto de mucho esfuerzo y sacrificio, no solo de ayudas económicas. Ay, ay, ay. Escuchemos a Fulvia defenderse. Todos tienen derecho a defenderse. ¿Qué pasó? No hay audio. Viene el audio. Aquí está. Como que a mí me dieron auxilio económico y que a los panameños está más bueno y que el auxilio no sé qué. A los panameños está más bueno. Les quiero explicar rápido. Como bufamanía, rápido, 1 minuto, ¿vale? Para que entiendan un poquito de todo el proceso y cómo son las cosas de verdad. Ya está saliendo el tema de los auxilios económicos y he visto que me han enviado alguna cuenta que subió algo como que a mí me dieron auxilio económico y que a los panameños está más bueno y que Yo lo estoy subiendo, estoy reaccionando a lo que mi diario y la prensa han publicado. Nada menor, nada menor. La prensa y mi diario lo han publicado, no una cuenta, como estás diciendo tú. La prensa y mi diario, y yo estoy reaccionando a eso. ¿Y qué? Vamos. Auxilio, no sé qué. Les quiero explicar rápido para que entiendan un poquito de todo el proceso y cómo son las cosas de verdad. Comencemos por el hecho de que yo nunca he venido de una familia adinerada. Yo nunca he tenido, en mi casa se come lo que hay, se comía, si había que comer arroz con huevo, se comía arroz con huevo. Cuando mi mamá... Bien sabroso que es el arroz con huevo. Vino a esta casa, dormíamos todos en una sola cama, los 4, mis 3 hermanos y yo, y al final del día la carga de los 3 la llevaba mi mamá. Cuando yo decido que quiero estudiar medicina, yo me fui a IFARU a averiguar e investigar todo lo que yo necesitaba, todos los requisitos que yo tenía que hacer
para aplicar para una beca. ¿Por qué? ¿Qué cosa más en común? Todos van al IFARU a averiguar cómo es la vuelta. Claro, es que todos tenemos que ir al IFARU a averiguar la vuelta. Dice que comían arroz con huevo, dormían 4. ¿Cuántos panameños hacen eso? Y no se les da la oportunidad tampoco. Ey, informan fila, sol y lluvia. Ok, seguimos escuchándote. Cuando yo fui, me enviaron todos los requisitos de préstamo, de beca y de auxilio económico, que es un programa que existe. Que espero que ya no exista para personas como tú ni para nadie que tiene esa fama y ese poder adquisitivo. ¿Qué pasa? El salario de mi mamá es maestra, obviamente aplicaba dentro de los requisitos del auxilio. Yo toda la vida fui muy buena estudiante, toda la vida fui cuadro de honor, aplicaba en promedio. Adivina qué, mis hijos también. ¿Qué te parece? Todavía no ha dicho nada extraordinario. Nada extraordinario ha dicho aquí todavía. Nada. Y yo sí he formado fila y me han mandado para atrás como un perro en el IFARU. Adicional a eso, tuve cartas de recomendación de todas las veces que representé a Panamá. Comencemos por el hecho de que yo no... Representó a Panamá. ¿Y cómo lo lograste? O sea... Cantando y hay tanto que decir. Cartas de referencia y reuní todos los datos. Ese monto que sale ahí, yo nunca vi ni un real de eso. Ese monto que sale ahí directamente se paga a la universidad, que tampoco ni siquiera representa el 100% de lo que costaba mi carrera. O sea, la plata no la recibiste tú y tampoco la recibió la universidad. Entonces, ¿quién la recibió? O la recibió la universidad y falta plata. ¡Qué enredo! ¿Cómo se enredó todo en unos segundos la cosa? Cuando yo entré a la universidad, porque eso representa un 60%, incluso un 60%, creo que un 50 y algo por ciento, Pues. y el otro porcentaje me lo gané en una beca, en un examen que se realizó en la universidad, en el que yo apliqué y saqué el otro restante de mi universidad. Así que yo nunca vi ni un real de eso. Eso todo iba a la universidad. En el momento que yo me quedara en una materia, en el momento en el que yo no entregara los documentos a tiempo, a mí me quitaban eso y eso automáticamente yo lo tenía que devolver. Que no pasó porque gracias a Dios pues terminé la carrera como tenía que ser y cumplí con todo lo que tenía que cumplir. Pero no es que a mí me están dando eso porque yo soy cara linda, yo toda la vida he estado en escuela pública, yo toda la vida he sido una persona común y corriente, cantando y cartas de referencia y reuní todos los datos. Ese monto que sale ahí, entonces no todos los que estamos en esa lista somos por cara bonita. Yo te voy a decir por qué tú tienes. Yo cumplía todos los requisitos. Mis hijos también. Todos los requisitos para tener auxilio económico y como vuelvo y repito, ni siquiera fue el auxilio económico completo de mi carrera. A mí no me dieron ni un real a mí de eso. Ni siquiera, hago un paréntesis, ni siquiera para el tiempo de la pandemia cuando yo quedé sin trabajo, yo recibí los $100 que daba el gobierno de la oscuridad. Y ya yo lo dije en otro video. Nunca recibí el bono solidario. Nunca lo recibí. Y yo quedé desempleado por cuenta del tema de la pandemia. Y nunca recibí el bono. Ni un centavo recibí. Eso todo se pagaba a la universidad. Si yo no cumplía con lo que tenía que cumplir, me lo quitaban y ya. Qué lindo. Entonces yo creo que el enfoque de la crítica no tiene que ser a las personas que reciben auxilio económico, sino... Wow, 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 wow. Las personas que reciben el beneficio no deben ser cuestionadas y no deben ser criticadas. Escríbeme en los comentarios si tú estás de acuerdo con eso que acaba de decir esta niña. Yo no puedo creer que haya dicho eso. Aquí tanto el que... ¿Cómo que se dice el dicho? El que presta el cuchillo, el que presta el hacha, como el que tumba el árbol, o como tú sabes el Chespirito, el cuento de Chespirito ese, porque ya me puse Chespirito. Ey, tan culpable es como el que presta el hacha, como que yo, una cosa así, ya tú sabes, como el que mata a la vaca. Algo así, pues, algo así. Todos son culpables aquí. no las personas que no se merecen el auxilio económico. Tú tampoco te lo mereces. Porque sí, en la lista hay mucha gente, hijos de diputados, hijos de representantes, hijos de no sé quién, gente que toda su vida tuvo en escuela privada, gente que toda su vida tuvo todos los lujos de la vida y ahora tienen un auxilio. Eso está mal. Y ya yo aprendí que el panameño es así. O sea, lo aprendí porque el día que yo me gradué, mucha gente se alegró y yo también le agradezco a mucha gente, pero mucha gente también era, no, pero es que escuela pública, que la privada, que no sé qué, que no.
El panameño siempre va a criticar. Miren, lastimosamente... El panameño siempre va a criticar. Lo sé yo. Pero aquí creo que los panameños tienen la razón con lo que están diciendo. Mejor te hubieras quedado callada. Tenemos una mentalidad muy destructiva. O sea, nosotros no nos preocupamos por los logros de la gente, por el esfuerzo. Nosotros nos preocupamos por dañar, por destruir, porque si vemos a alguien que está bien... Yo no soporto seguir escuchando esto. Y ya voy a dejar ese tema porque está mi mamá acá que dice que como yo soy famosa, ella todo lo salpica y siempre queda ella salpicada de todos mis enredos y todos los cuentos que arman ustedes aquí. Que arman ustedes, o sea que nosotros armamos el auxilio económico de $60,000. Nosotros armamos eso. Nosotros lo hicimos. Así que ya me regañaron, me van a dar una cuera, me voy, chao. Sí, espero que ahora que te fuiste devuelvas la plata. Porque aquí lo único que a nosotros los panameños nos interesa es que tú vivas tu vida, que sigas haciendo tu programa. Tú y todo lo que tiene que ver con los medios de comunicación, que vamos a seguir hablando de eso y vamos a seguir poniéndolo, porque esto lo puso el presidente, lo publicó la prensa, lo publicó mi diario y lo estamos reaccionando. Y mi reacción es la siguiente. Yo sinceramente no puedo creer que uno salga en un medio así a hablar tan tranquilo, tan relajado, con lo duro que es conseguir un préstamo del IFARU, conseguir una beca por concurso, lo duro que es, lo difícil que es. Aquí el problema no es que usted tenga plata, Fulvia, no es el problema, Fulvia, que usted tenga plata, usted coma arroz con huevo, usted duerma con sus hermanos, ese no es el problema. Aquí evidentemente hay palanca. Evidentemente hay palanca. La palanca, ¿cómo se llama? Eso yo no, dígalo usted. ¿Quién fue la palanca? ¿Quién fue el contacto? ¿Quién la ayudó? ¿Cómo la ayudaron? No. Que no es por cara bonita. Es que yo no creo que es por cara bonita. Yo creo que es por palanca. Yo creo que es por influencia. Eso es lo que pasa en este país. Pero yo, que soy el hijo de la cocinera, ¿tú crees que a mí me van a dar algún beneficio? ¿Tú crees que a mí me van a dar un auxilio? Me van a sacar con seguridad. A mí, y a ti, y a mí. Sol y lluvia, vaya usted a la feria. Vaya usted a ver si consigue una cita médica en el seguro. Vaya, madrugue, sol y lluvia. Vaya a ver si usted puede conseguir unos 5 libras de arroz allá en esa feria que dan. Chuleta, de verdad, yo... No sé en qué mundo vive esta gente que le echan la culpa a todo. Pobrecita yo, pobrecito yo soy impoluto, yo soy. Allá la gente que escribe las diarreas, de eso sé yo, que me escriben un montón de diarrea todos los días en mi canal. Todos los días yo tengo que lidiar con eso, pero tenemos la piel dura y aguantamos. También usted aguante y tire besito, porque los panameños no estamos tan buenos como usted. You know, pra.